Muchas gracias. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la 13ª sesión del año 2026 de este seminario permanente Interacciones de la tecnología digital con la educación y la sociedad, que forma parte de las actividades que llevamos en conjunto los cuerpos académicos, sistemas y ambientes educativos y gestión de entornos virtuales y procesos para el aprendizaje desde el Departamento de Innovación en Gestión del Conocimiento del Centro Universitario de Guadalajara. Nos da mucho gusto recibir esta mañana a una invitada a quien voy a presentar a continuación. Nancy Marisela González Robles es doctora en Gestión de la Educación Superior, maestra en Tecnologías para el Aprendizaje, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1, profesora de tiempo completo del Centro Universitario de Guadalajara, miembro titular de la Red Internacional de Investigadoras en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad y de la Red de Investigadores y Docentes de México, América Latina, Andorra y España. Diplomada en Formación por Competencias en Pedagogía Contemporánea, en Inclusión Social y Educativa para la Discapacidad y en Estrategias Tecnopedagógicas para el Desarrollo de Habilidades del siglo XXI. Está certificada además como mentora de mujeres y niñas en la ciencia por el British Council bajo el programa Mentoring in Action Women and Girls in STEAM. Su producción académica abarca investigación de ciencia básica y de frontera en humanidades y ciencias sociales, con un enfoque en la internacionalización de la educación superior virtual, entornos de aprendizaje adaptados y estudios de género. Hoy está aquí para hablarnos sobre el proyecto Mentoría Académica y Desarrollo de la Identidad Profesional de Mujeres Estudiantes de Doctorado en Áreas STEAM, un estudio narrativo que lleva a cabo en colaboración con la doctora Angélica Beatriz Contreras Cueva, investigadora también de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a ambas por estar aquí. Te escuchamos, Nancy. Muy bien. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión y muchísimas gracias a la maestra Paula Mercado, también al doctor Rafael Morales, que nos encontramos aquí todos reunidos en el Centro Universitario de Guadalajara, por su invitación a este seminario permanente del cuerpo académico. Y bueno, pues vamos a comenzar. Como ya comentó la maestra Paola Mercado, esta plática, más que una ponencia, es una plática acerca de un proyecto que estamos desarrollando actualmente en conjunto la doctora Angélica Beatriz Contreras Cueva, que se encuentra aquí conectada también, y su servidora, respecto a una experiencia de mentoría académica que se vivió desde el año 2022 hasta la fecha, que es lo que vamos a comentar el día de hoy. Y esta parte de la investigación, esta línea de la investigación, está enfocada específicamente en el desarrollo de la identidad profesional de mujeres estudiantes de doctorado en áreas STEM. Y pues por supuesto se relaciona con el tema de la mentoría académica. Es un estudio narrativo, es un estudio que a mí personalmente, igual que a la doctora Angélica, yo creo, nos emociona muchísimo porque somos parte de estas redes de mentoría, somos parte también de mujeres que estudiamos un doctorado, de mujeres que estamos en las áreas de STEM y que pues tenemos muchas ganas de compartir todo lo que hemos podido analizar e investigar acerca del tema. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar con la idea de que existe, y es una realidad, una baja representación y constantes desafíos para la permanencia de mujeres en todas las áreas de la, pero especialmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, en matemáticas, que en lo sucesivo denominaremos áreas STEM. Y esto se agudiza principalmente en programas de doctorado, por lo cual partimos del supuesto de que la mentoría académica representa una estrategia para fortalecer precisamente la identidad profesional y la continuidad formativa
de las mujeres en los programas de doctorado de manera específica en áreas STEM. El problema radica en la baja representatividad, por supuesto. Para 2024, solo el 31.7% de las personas investigadoras en el mundo son mujeres. En 2017 era del 30%. Quiere decir que del 2017 al 2024 solamente ha tenido un incremento, aunque pareciera que no, solamente del 1.7%, esto con datos de la OMS. Por otro lado, en el área específica STEM, la representación de las mujeres es la siguiente. Del total de personas dedicadas a las matemáticas, solo el 30% son mujeres, 25% están en el área de la física y 28% en el área de la informática, por decir algunas cifras, pues como les decía yo, representativas. Para el 2025, solo el 19% de los miembros de academias nacionales de ciencia son mujeres. Entonces, bueno, esto que nos habla precisamente de una baja representatividad, a pesar de los esfuerzos, a pesar de las estrategias implementadas, de que todavía esta representación de las mujeres en todas las áreas de la vida, especialmente en áreas STEM, pues sigue siendo. Aunado a esto, tenemos que hablar indudablemente de la marginación, los estereotipos de género y las barreras culturales. Algunos datos interesantes nos dicen que las mujeres, por ejemplo, tienen un 4.5% veces más probabilidades que los hombres de reportar oportunidades perdidas. Esto debido a muchos factores, pero especialmente debido de una manera cultural y de una manera en cuestión de roles de género a responsabilidades del cuidado de otros. Los hijos, los padres, personas enfermas, etc. Entonces, este dato pues es impresionante porque es más del 400% más veces que las mujeres reportan haber perdido oportunidades académicas o profesionales por esta razón, el cuidado de otros. Y más del 200%, es decir, 2.5 veces más probabilidades que los hombres de denunciar experiencias de discriminación o acoso dentro de las organizaciones científicas, especialmente dentro de las organizaciones científicas. Las mujeres tienen un 250% más probabilidades que los hombres de tener y denunciar experiencias de discriminación y acoso. Entonces, no podemos dejar de lado esta situación, no podemos dejar de lado, aunado a la baja representatividad, estas situaciones que siguen sucediendo respecto a los estereotipos de género y las barreras culturales que muchas veces nos dificultan a las mujeres, esa es una realidad, tanto el acceso como la permanencia. Bueno, pues ante este panorama, que no es muy alentador, existe y se han desarrollado distintas iniciativas, distintos esfuerzos, tanto particulares como institucionales, para enfrentar estos desafíos, estos retos que las mujeres vivimos y transitamos todos los días, especialmente en las áreas y en el ámbito STEM. Uno de ellos, hoy vamos a hablar de uno de ellos solamente, es una estrategia que se denomina programa de mentoría académica. Este tipo de programas no es exclusivo de una sola institución, aunque hoy vamos a hablar de una, pero este tipo de programas en general buscan relacionar mujeres investigadoras que ya tienen una carrera consolidada en la investigación en las áreas STEM con estudiantes de programas, especialmente de doctorado, que están en formación para convertirse en investigadoras. Las ponen en contacto como mentoras y como mentís para que las mentoras apoyen a estas mentís a incentivar primero su permanencia y después su consolidación como investigadoras en estas áreas, que si bien es difícil tener una permanencia en un programa educativo, es mucho más difícil el acceso y la permanencia como investigadoras, por muchos factores que vamos a ver. Pero bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de mentoría? ¿Qué es la mentoría? Digo, es un término que tiene
siglos, muchos siglos que se conoce, la figura del mentor o de la mentora en este caso es antiguo, es muy antiguo y que se define de una manera muy simple como la ayuda, el acompañamiento también de una persona a otra para realizarle transiciones significativas tanto de conocimiento como en el trabajo o en el pensamiento, de acuerdo con los autores y la literatura. Y cuando nos referimos a mentoría académica, estamos hablando de un proceso específico de la mentoría que tiene la característica principal del aprendizaje. Uy, falló la presentación. ¿Sí? ¿Es ahí? No, pero nosotros esto. Ah, no, sí, la de Mascoco. ¿Tú la ves? No, no la veo. Puedes compartirla aquí. Sí, claro. Vamos a reactivar la presentación. Exacto. No se preocupen. Sí, dame un segundo. Estamos reactivando la presentación. Ahí estamos, ¿cierto? Ujú. Sí. Una disculpa por los problemas técnicos, pero ya estamos de nuevo. Y bueno, comentábamos que la mentoría académica es parte de este fenómeno de la mentoría, pero se centra en un proceso de aprendizaje. La literatura y los autores dicen que es un proceso de aprendizaje muy poderoso y que proviene principalmente no de los conocimientos compartidos, sino Ahí está ya. Exacto. proviene no tanto del conocimiento, sino de la relación entre un mentor y su mentí, o una mentora, en este caso, y su mentí, es lo que proporciona un aprendizaje mucho más consistente y mucho más rico para para la mentí. En este caso, lo más importante no es el aprendizaje de conocimientos, sino el aprendizaje socioemocional que se puede vivir a través de esta relación de mentoría, que es lo más importante. Con base en ello, vamos a hablar hoy de un programa específico denominado el programa Mentoría en Acción, Mujeres y Niñas en STEM. Este es un programa que es una iniciativa del Colegio Británico y está enfocado en su agenda Equidad, Diversidad e Inclusión. Este programa surge en el año 2022, donde se prepara a la primera generación, ustedes pueden ver ahí en la imagen, a la primera generación de mentoras de mujeres y niñas en la ciencia. Lo que este programa busca y sigue buscando hasta este momento es apoyar y aportar a la reducción de la brecha de género de las mujeres en las áreas STEM. En lo que consiste es en la formación de investigadoras en México específicamente que sean parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores como mentoras. No solamente es exclusivo de México, este programa es internacional y especialmente en Perú, en Reino Unido, en México y en otros países de Latinoamérica. Pero las investigadoras mexicanas son las que se han estado formando como mentoras a partir del año 2022, año con año. Y lo que se busca es fortalecer las competencias de liderazgo y de acompañamiento en las investigadoras para acompañar a las nuevas generaciones de mujeres científicas, que son mujeres que están en programas de doctorado o que en ese momento estaban en programas de doctorado. Entonces, este programa pues es muy valioso, es un programa internacional y es un programa que no solamente forma mentoras, sino que también apoya estos procesos y estas relaciones socioemocionales y socioafectivas que habíamos hablado anteriormente.
¿Cuáles son algunos de los beneficios de este programa de acuerdo con la literatura? Primero, proporcionar a las mentees una visión clara de los retos que pueden enfrentar como investigadoras, porque, como les comentaba, esta relación entre las mentoras y las mentees se da de una manera personalizada y se comparten no solamente conocimientos, sino experiencias como investigadoras en cuestión normativa, en cuestión de eventos, en cuestión de apoyos, en todo tipo de información que se comparte y que entonces a las mentees les provee de una visión clara de esto que ellas van a tener que enfrentar y pueden enfrentar en el futuro como personas investigadoras. También una cuestión muy importante es el desarrollo de redes, también la adquisición de confianza en sí mismas, en sus propias propuestas y en el desarrollo de sus temas de investigación. Es un poco aquí la lucha contra el síndrome de la impostora que en general las investigadoras a veces tenemos y desarrollamos. Y un punto muy importante que es en el que nos vamos a centrar hoy es el desarrollo de la identidad profesional de las mentees a través de este programa, que es un programa formal de mentoría académica. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una identidad profesional? Principalmente, en general, a la capacidad que tienen las personas de destacar o diferenciarse del resto en los contextos laborales y que por ende les permite mejorar su desempeño laboral. De acuerdo con la literatura, la identidad profesional de las mujeres es una fortaleza propia del género femenino, es una fortaleza competitiva que se desarrolla especialmente dentro de las áreas de la ingeniería y otras ciencias. Este estudio, como ya les he comentado, es un estudio que presenta un análisis narrativo centrado en historias de vida de 3 participantes seleccionadas mediante un muestreo por criterios. Tiene un enfoque de tipo cualitativo. Se desarrolló a través de la técnica de la entrevista a profundidad. Las categorías de análisis que voy a comentarles a continuación están relacionadas especialmente, de acuerdo con la literatura, en la experiencia de la mentoría, y lo que se exploró especialmente para este estudio es la experiencia, el sentido que otorgan ellas, las mentees, a su trayectoria profesional y cómo se definen como profesionales, así como las proyecciones que tienen hacia el futuro. Como les había comentado, las participantes son 3 estudiantes muy brillantes de doctorado, que en ese momento todavía eran estudiantes. 2 de ellas ya están tituladas, ya son doctoras. Y en ese momento, que fue en 2022, del 2022 al 2023, que fue cuando participaron en este programa, pues todavía eran ellas estudiantes, fueron seleccionadas con los criterios de ser mujeres o tener esta identidad de género de mujer, también ser estudiantes de doctorado y que sus doctorados estuvieran inmersos en el área STEM. Vamos a hablar un poquito ya más de los resultados. Primero, les explico o les comento un poco acerca de las categorías de análisis que son tomadas de la literatura, en la cual se analizaron especialmente 2 variables muy importantes, que fueron la experiencia de las estudiantes como mentees y el sentido, las proyecciones y el legado que esta experiencia les proporcionó. Respecto a la experiencia que tuvieron de la mentoría, tenemos algunos indicadores, como son el contexto inicial en el cual ellas se incluyeron en este programa formal de mentoría académica. También la relación que tuvieron con su mentora o la relación de mentoría que ellas experimentaron, qué aprendizajes y significados encontraron, qué fue lo que resultó respecto a la creación y consolidación de las redes y de la comunidad. También la identidad profesional en los entornos con estereotipos de género o tradicionalmente que se denominan con estereotipos de género, y los retos y la resiliencia que ellas desarrollaron para enfrentar esos retos. Respecto al sentido de proyecciones y legado, que es más una visión prospectiva o una visión de futuro, vamos a hablar precisamente de esta visión y de la proyección que ellas tuvieron en ese momento y han tenido a lo largo de estos 3 años
a partir de la experiencia de mentoría que viví. Bien, entonces vamos a ir con la primera variable, que es la experiencia de mentoría, e iniciando con el contexto inicial es primero, primero, qué formación tenían estas informantes, en qué doctorado estaban inmersas y cuál fue su tesis de doctorado. Esto para darnos una idea de las áreas STEM en las que ellas están inmersas todavía actualmente y que en ese momento estaban desarrollando. Este es un estudio transversal, como les había comentado, es un estudio que se está desarrollando todavía y que se está haciendo un comparativo acerca de toda la trayectoria que ellas han seguido desde el momento de formar parte del programa de mentoría académica hasta la actualidad, cómo se están desempeñando. Pero esta parte nos vamos a enfocar en la identidad profesional. Entonces, la informante número 1 es una ingeniera física, tiene el doctorado en ciencias de la óptica y su tesis de doctorado se denominó Sensores de fibra óptica. Esta informante, pues como les digo, las tres brillantes, ella es la primera ingeniera física que se graduó en el estado de Coahuila, aquí en nuestro país, en México, y que luego estudió su doctorado en otro estado, en León, pero pues ella forma parte de la historia como la primera ingeniera física en titularse en todo su estado. La informante 2 es una ingeniera electromecánica. Ella estudió el doctorado en ingeniería mecánica. Su tesis es combustibles alternativos en motores de combustión interna. También una persona muy, muy brillante. Una persona que estudió en el estado de Morelia, que actualmente se desarrolla en Guadalajara, perdón. En el estado de Michoacán. Sí, Que dijiste estado de Morelia. en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Tiene toda la razón, doctor. Y que además es madre de familia de 2 niños. Y la informante 3 es una ingeniera mecánica con un doctorado en ciencias de la ingeniería del Instituto Politécnico Nacional y su tesis se denomina Cinética de Formación de Carbono sobre Acero. Entonces, bueno, así fue como iniciaron estas informantes. Hoy en día tienen una carrera muy sobresaliente, 2 de ellas son ya doctoras, una está a punto de titularse y pues ese ha sido como el contexto en el cual iniciaron con esta formación. Iniciamos ya con la descripción. A partir de este momento voy a hablar acerca de los resultados de cada uno de los indicadores que ya anteriormente había mencionado y me voy a permitir también leer y ustedes pueden leerlo o comentar sobre todo algunas citas textuales que ellas han emitido en estas entrevistas respecto a cada uno de los indicadores. Pues, respecto a la relación de mentoría, las preguntas se enfocaron en la confianza, la comunicación y el apoyo recibido por parte de las mentoras. De manera general, ellas escribieron que tuvieron una relación, sobre todo caracterizada por la confianza con su mentora y que lograron consolidar una relación profunda de conexión y apertura con ella. Entonces, lo que ellas mencionaron fue esto que ustedes pueden leer también, que desde el primer día, una de ellas menciona, desde el primer día podía yo conectar y abrirme con mi mentora, y otra comentaba que la informante 2, que sintió mucha confianza, se abrió desde el primer momento, ya la escuchaba y la aconsejaba constantemente. Es solamente una prueba, la información es bastante amplia, pero es una prueba de los resultados. Un poquito más amplio, vamos a hablar acerca de los aprendizajes y significados. En este caso vamos a hablar no solamente de este punto, sino también de algunos otros indicadores como la autonomía en la toma de decisiones, las competencias o habilidades, las metas y los resultados inesperados, es decir, aquello que surgió de esta relación de mentoría y que no estaba previsto, no se esperaba, y sobre todo el impacto a largo plazo que perciben las mentis que han desarrollado a partir de la inclusión en este programa. Entonces, respecto a los aprendizajes y significados, ellas indican que desarrollaron principalmente y de manera general una mayor valoración de su propia trayectoria y un reconocimiento de sus propias necesidades e intereses. Entonces, respecto a eso, una de las informantes mencionó esto,
Yo no trato de pensar tanto en los demás, sino ver lo que me beneficia a mí misma, que eso a veces es difícil de realizar. Respecto a la autonomía y toma de decisiones, ellas indican de manera general que la mentoría las favoreció y también favoreció su reflexión personal y su capacidad de orientar sus decisiones hacia sus propias metas. Una de las cuestiones que se trabajó mucho en este programa de mentorías fue el desarrollo de las metas propias, primero el establecimiento y luego las estrategias para alcanzar estas metas, tanto académicas como profesionales. Entonces, esa es una de las cuestiones que ellas más valoraron este programa, durante su experiencia en el programa de mentorías. Respecto a las competencias y habilidades, comentan que se fortalecieron, sobre todo habilidades de planificación, precisamente establecimiento de metas, como había comentado, su visión de futuro y sobre todo un cambio de perspectiva profesional. ¿Sí? Una de ellas indicó claramente que ella pudo visualizar qué quiero y cómo lo voy a lograr, ¿no? Que es lo que les comentaba acerca de las metas y las estrategias. Respecto a resultados inesperados o metas que no se habían previsto, ellas identificaron algunos logros no previstos, sobre todo asociados con la perseverancia ante los desafíos académicos, ¿no? El hecho de seguir de pie en un contexto a veces adverso, a veces muy masculinizado, esta es la realidad, en la cual han tenido algunas situaciones complicadas en los entornos académicos donde, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica Nacional, todos los compañeros eran hombres en el grupo y todos los profesores también eran hombres y se sufrieron algunas situaciones de discriminación por ello. Sobre el impacto a largo plazo, bueno, esta experiencia de manera general les ha dejado una huella duradera, sobre todo en su seguridad personal, en la confianza en sí mismas y en la construcción de redes de apoyo, y que esas redes de apoyo se han convertido en redes permanentes que se han mantenido a través de estos pocos años que van después de la formación, pero que se prevé que se consoliden y que permanezcan en el futuro. Sobre todo, dice el informante 2, que lo que más impacto a largo plazo le dejó esta experiencia es creer en mí, dice ella, y en que yo sí puedo lograr las cosas. Respecto al indicador de las redes y comunidad, se logró un desarrollo profesional y personal cuyo eje central fue la motivación, el sentimiento de ser parte de una comunidad más amplia. De hecho, ellas fueron conectadas con otras mentis de todo México y de otras partes del mundo y Latinoamérica. Ellas formaron también sus propios grupos de WhatsApp, sus propias redes de colaboración y que han tenido muchísimos frutos al respecto, además de la relación que hubo con su mentora de manera específica y con otras mentoras a través de algunos eventos, pero principalmente con sus pares. Entonces, ese sentimiento de ser parte de una comunidad es algo de lo que más valoran y de lo que más se ha desarrollado. Y otro punto que ya hemos estado comentando al respecto es la integración de ellas en ambientes mayoritariamente masculinos. Entonces, lo que ellas mencionan de una manera también como muy sincera es que, por ejemplo, una de ellas mencionaba que sus compañeras han logrado cumplir sus sueños, como por ejemplo vivir fuera del país y trabajar fuera del país, y que para ellas son un motor y son un ejemplo a seguir. También una de las informantes expresa que esta red que formó a partir de la experiencia es una fuente constante de inspiración. Y también la otra de las informantes destaca que ella se siente ahora como una compañera igual, sobre todo en la integración de su persona en ambientes mayoritariamente masculinos. Respecto a la identidad profesional, en los entornos con estereotipos de género, lo que se logró de acuerdo con las palabras de las mentis, lo que se logró después de este programa fue transitar desde la inseguridad y el aislamiento que ellas sentían en el momento de ingresar al programa hacia una postura más de igualdad profesional y de liderazgo. Esto a través del reconocimiento de su propio valor y
su integración en las industrias de alta tecnología. Una de las informantes hoy en día trabaja en Estados Unidos, en la empresa Tesla, por ejemplo, y pues ella comenta que este programa fue un impulso para ella para poder pues aplicar en una empresa como esa y ser elegida, ¿no? Como mujer y como mexicana. Y también ha tenido una transformación radical en todo lo que es su desarrollo profesional, sobre todo de una manera muy específica, al superar el prejuicio que todavía persiste en el que se cree que la ingeniería es únicamente para hombres, ¿no? Este tipo de comentarios, este tipo de ideas, ellas comentaron durante toda su formación que constantemente la escuchaban, tanto en sus familias, como en sus comunidades, como en las mismas escuelas, y que pues llegaron a interiorizarlo y que gracias a este tipo de formación que les dio este programa y otros, ellas tuvieron una transformación radical de esas ideologías y de esos prejuicios. Y también fortalecieron su sentimiento de igualdad en los entornos académicos que generalmente están permeados por estereotipos de género. En cuanto a la resiliencia y los retos, ellas mencionan que tuvieron primero cambios significativos relacionados con la inserción laboral. Por ejemplo, esta informante que les comenté, que manejar el inglés al 100% en un entorno laboral y adaptarse a vivir en un país diferente, con idioma diferente, en un entorno científico, pues para ella ha sido un cambio muy significativo y sobre todo que le apoyó muchísimo este programa en su inserción laboral. También cuando sucedió que tuvieron momentos de agotamiento, incertidumbre y cuestionamientos propios sobre si continuar o no con sus proyectos, este programa les favoreció mucho. Una de ellas lo mencionó, ella estuvo a punto de desertar, pero este programa le ayudó, sobre todo por estas cuestiones, estereotipos de género, le ayudó muchísimo a seguir de pie. Entonces menciona la informante que verse ahí de pie a punto de graduarse se siente muy orgullosa de ello, ¿no? También comentan que este programa les favoreció y les proporcionó herramientas, sobre todo para analizar sus retos, gestionar sus propios sentimientos, su propio estrés y la toma de decisiones, tanto personales, académicas y profesionales, con mucha mayor seguridad. Y sobre todo, algo que llama mucho la atención es esta afirmación, que es una de las informantes que hoy en día sus decisiones las toma solo si le hacen feliz. Entonces eso es algo muy valioso, nos parece muy valioso. Y también desarrollaron habilidades sobre todo de organización, de planificación y en la búsqueda de apoyo profesional para superar los obstáculos que ya hemos comentado y abrir horizontes para ellas mismas y sus compañeros. Bien, respecto a la variable número 2, que es el sentido, las proyecciones y el legado, respecto al indicador de la visión prospectiva, se menciona que la mentoría ocupó o sigue ocupando un lugar decisivo y estratégico en su vida profesional para permanecer y para dar los siguientes pasos en su carrera. Una de las informantes describe la experiencia de mentoría como una cobijita emocional que le brindó el apoyo necesario cuando pensaba que iba a abandonar sus estudios de doctorado y no fue así. Y la informante 3 menciona que ella encuentra en el recuerdo de sus compañeras, el ejemplo de sus compañeras, la resiliencia que necesita para no rendirse, sobre todo cuando tiene momentos de debilidad. Bien, en cuanto a la proyección, la informante número 1, al terminar esta formación, aspiraba a seguir creciendo en la industria, buscar promociones y el dominio total de sistemas de metrología óptica de vanguardia en una empresa internacional. Este informante, yo les comento, es la física de Coahuila, que actualmente trabaja en Estados Unidos en la empresa Tesla. La informante número 2 se visualiza convirtiéndose en investigadora SNI
y logrando una plaza de tiempo completo en una universidad. Esta informante, que es la del Instituto Politécnico Nacional, está a punto de titularse. Ella estaba iniciando su doctorado cuando se incluyó en este programa de formación de mentorías. Actualmente es profesora. Todavía no tiene plaza de tiempo completo, pero está en ello y está en esta idea de convertirse en una mujer investigadora cuando logre titularse del doctorado. Ella es la informante que tiene mucho más interés, las tres lo tienen, pero ella está segura que se va a convertir en mentora también. Y la informante número 3, ella buscaba en algún momento consolidar una posición académica estable, continuar con el desarrollo de proyectos y dedicarse a la formación de recursos humanos y apoyo a los estudiantes. Ella es una estudiante que ella estudió en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, y actualmente, este semestre anterior, con mucho gusto les comento que se ha integrado a formar parte el núcleo académico de la Universidad de Guadalajara, es profesora de PISEI y es candidata al Sistema Nacional de Investigadores Forenses. Esa es la profesión que ya han logrado hasta el momento y las tres tienen un interés total en convertirse en mentor. Bien, de esta parte del estudio, de este estudio breve, ¿qué es lo que concluimos? Primero, que la experiencia de mentoría influyó efectivamente, como lo habíamos pensado, directamente en la reconfiguración de su identidad profesional. Esto a través de la promoción de un efecto multiplicador y de las réplicas de prácticas centradas en el acompañamiento integral. Como yo les comentaba, ellas tienen la idea de convertirse en mentoras de manera individual, que ahorita vamos a hablar de los retos, pero también representa un reto a nivel institucional. También esta experiencia de mentoría las apoyó como un referente emocional y profesional y dio sus decisiones, fortaleció su resiliencia y las orientó a actuar ante los desafíos que ellas se enfrentaban en su formación como investigadoras en áreas STEM. También esta experiencia de mentoría resultó ser clave en la construcción, fortalecimiento y proyección de su identidad y les permitió transitar hacia trayectorias más autónomas, resilientes y sostenibles en la ciencia. Bien, todo esto es lo positivo, todo esto es lo muy bueno de esta formación, pero no todo es bueno. Siempre hay algunos retos que se tienen que superar y que también es necesario atender, ¿no? Uno de ellos es, bueno, como les comentaba yo al principio de esta ponencia, los pendientes que tenemos como sociedad de alcanzar la equidad sustantiva y real, ¿no? A pesar de esfuerzos como este, a pesar de la mentoría y a pesar de muchos otros esfuerzos a nivel individual de las investigadoras, de las mujeres y de los hombres también, y a nivel institucional, la realidad es que en las áreas STEM sobre todo hay una disparidad muy grande en la representación y en la inclusión y en la permanencia de las mujeres en las áreas STEM, por muchas razones. El más preocupante, el que más nos preocupa a la doctora Angélica y a mí es la tensión de la sensación de desamparo que experimentaron si todas las mentis al concluir la experiencia formal de mentoría. ¿Qué es la experiencia formal de mentoría? Esta experiencia se desarrolló durante algunos meses, o sea, fueron los meses de preparación de las mentoras. Después fue el proceso de asignación de mentis a cada una de las mentoras investigadoras del SNI, que duró aproximadamente entre 3 y 4 meses de manera formal. Esto quiere decir que había sesiones periódicas, ¿no? 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, en las cuales comentaban, platicaban, desarrollaban algunas actividades previstas. Era un programa formal, ¿vale? Que terminó, o sea, tuvo la conclusión este periodo digamos, de una relación formal y ellas sintieron un desamparo. Fue como, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora que ya no están la mentora ahí siempre o mis compañeras, en este caso, porque también hubo sesiones entre compañeras, pues, ¿qué hago? ¿No? A pesar de que hay todavía una relación, sí hay un sentimiento de aislamiento nuevamente y un sentimiento de desamparo que se experimentó. También, como reto, nos queda como sociedad el acceso al reconocimiento y el liderazgo de las mujeres en las áreas STEM.
y la incertidumbre sobre los siguientes pasos en la trayectoria académica, profesional y personal, que cuando terminó el programa, ellas sintieron desamparo y sintieron incertidumbre como de ahora que ya terminé el doctorado y ahora qué sigue, ¿no? ¿Para dónde? ¿Con quién? ¿Qué hago? Y bueno, esas son situaciones que han pasado. Adicionalmente, yo me gustaría comentar que a pesar de, como yo había comentado, ¿no? En esta diapositiva, a pesar de que se promovió un efecto multiplicador, es decir, todas las mentees están interesadas en convertirse en mentoras, este programa tenía como objetivo un efecto multiplicador institucional, es decir, que las personas que se formaron como mentoras replicaran el programa en sus instituciones. No solamente que las mentees se convirtieran en mentoras, sino que ellas en sus propias instituciones replicaran esta fórmula y replicaran este programa y estos conocimientos adquiridos. Y esto todavía no se ha logrado. El efecto multiplicador ha sido más personalizado, más individual y no tan institucional. Entonces, este es uno de los retos que también se observan y se han visto. Bien, pues esto es todo de nuestra parte. Estas son algunas de las referencias, con mucho gusto las podemos compartir y bueno, de manera personal les agradezco mucho el haberme escuchado, también a la doctora Angélica que está aquí presente y que colaboró en esta investigación. Les agradecemos y estamos a sus órdenes si hay alguna pregunta, algún comentario. Con muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Nancy. Gracias, doctora Angélica. Es sumamente gratificante ver estos resultados que hoy nos comparten. Y bueno, pues invitaríamos a nuestros participantes que nos acompañan. Estoy viendo a Paulina Ramírez, hola. Angélica, Eneida, a quienes deseen participar. Y si no, yo tengo una primera pregunta. ¿Alguien se anima? ¿Quién quiere levantar la mano? Comienza, Pau. Comienzo, muy bien. Nancy, aquí nos hablaste de mentoría académica. Yo me preguntaba cuando empezaste tu presentación, ¿cuál sería la diferencia entre esta tutoría, en lo que conocemos como tutoría académica y la mentoría académica? Si nos puedes compartir. Sí, yo observo que la tutoría y la mentoría no son lo mismo. La tutoría se desarrolla de manera más institucional, más dentro de las organizaciones, por ejemplo, aquí en nuestra institución en la Universidad de Guadalajara, a nosotros nos asignan una cantidad, a veces alta, de alumnos para ser sus tutores académicos y en lo que más les apoyamos es precisamente en aspectos académicos, por ejemplo, de alguna cuestión administrativa que ellos tengan, en alguna asesoría en cuanto a trayectoria académica, es decir, en cuanto a qué materias deben tomar, en qué momento las deben tomar, etcétera. Sí, precisamente es un apoyo institucional que se le da a los estudiantes en este caso, ¿sí? La mentoría es un aspecto, es un fenómeno que se da desde la antigüedad, como yo les decía, y es un aspecto o lo que yo veo más enfocado a una cuestión socioemocional. Es un apoyo que digo, la tutoría también se puede dar, pero es más focalizado a la cuestión académica. Es un acompañamiento mucho más emocional, es un acompañamiento más desde la experiencia que tú tienes como profesional acerca de un ámbito en específico y que en algún momento dado tú puedes transmitir a esa mentee, en este caso o a ese mentee o a ese mentorado, desde tu experiencia, ¿no? Desde tu formación, desde tu experiencia, lo que tú has vivido, una cuestión más emocional, un acompañamiento mucho más cercano y que además es un acompañamiento permanente a lo largo de la vida, ¿no? No tiene una fecha de caducidad, como por ejemplo puede ser la tutoría académica, que es por semestre, podríamos decir, al siguiente semestre podemos tener otros tutorados y al que sigue otros. Esto es algo más transversal a lo largo de la vida, es un acompañamiento que se da
completamente, o eso es lo que se pretende. Sí, que en este tipo de programas, por ejemplo, yo les comentaba, esta formación se dio hace 4 años, bueno, 3, 4 años más o menos, del 2022 al 23, ya estamos en 2026, y las mentoras en su mayoría siguen en contacto con las mentis, sin que haya de por medio algún factor institucional, ¿no? Simplemente porque se crearon los lazos y porque la cuestión socioemocional está presente. Entonces, esa es la gran diferencia que yo observo entre la tutoría académica y la mentoría académica. Muchas gracias, Nancy. Y en ese sentido, hablabas como reto la falta de institucionalización de la mentoría, pero que de acuerdo a lo que nos has explicado, sería una de las ventajas que tiene con respecto a otros modelos de acompañamiento institucional. Entonces, ¿por qué sería importante la institucionalización de algo que funciona bien como está ahora? ¿O qué es lo que haría falta? Precisamente eso que, bueno, desde mi punto de vista, Claro. lo que yo había comentado, que sea permanente y que se haga desde la institución, pero con la diferencia de la tutoría académica. Y por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, yo hablo de aquí de la institución, que es lo que más conozco, no existe un programa de mentoría y estamos de acuerdo en que hay muchísimas, y hombres también, investigadores, investigadoras con muchísima experiencia, tanto en la investigación como en otras áreas, y que también hay estudiantes, tanto de licenciatura, maestría o doctorado, que no se les está dando un acompañamiento precisamente para su, su inclusión profesional y su desarrollo a lo largo de la vida. El reto de que la mentoría académica de manera institucional no se haya todavía desarrollado, o al menos desde estos programas, es precisamente la difusión, es precisamente que se empiecen a dar, pero con una diferencia de la tutoría académica, que es más desde la trayectoria profesional de los estudiantes, sino más hacia el acompañamiento de manera general. Ahora, hay mentorías no formales, esto es una realidad también, y es muy bonito, hay mentorías no formales. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de tener como mentora desde hace más de 10 años a la doctora Angélica aquí presente. No, ella fue mi directora de tesis y mentora, y hasta hoy en día es eso, es la permanencia. 10 años después, aquí seguimos trabajando juntas, creando juntas, haciendo muchas cosas juntas, y no fue institucional. O sea, institucionalmente ella fue directora de tesis, pero mentora no institucional. Entonces, estas cuestiones son también de las que se pudieran desarrollar y fomentar un poco más desde las propias instituciones. Gracias, Nancy. Cedemos el uso de la voz a Paulina y luego retomaré una pregunta de Kevin Roberto Águila. Adelante, Pau. Yo tengo muchas preguntas. Hola, Nancy. Primero quisiera preguntarte cómo llegaste a formarte como mentora. Primero, o sea, cómo fue que diste con este programa y te formaste como mentora. Y si tú piensas que tiene que ver también con tu vinculación con tu mentora, que hayas llegado a este proceso, o fue de manera independiente, eso número uno. Y número dos, ¿qué, qué requisitos o a qué tendríamos que abonar para que el efecto multiplicador se logre en una institución como la nuestra? Paulina, ¿me podrías repetir tu segunda pregunta? Se me duplicó el sonido y no la escuché. La segunda. Sí. ¿Qué es lo que necesitamos como Universidad de Guadalajara para abonar a que estos programas se logren consolidar? Ok, muchas gracias. Bueno, les voy a platicar cómo fue que yo me formé como mentora, por consejo de mi mentora. Hubo una convocatoria en el año 2022 del Consejo Británico, que fue la primera generación y el primer intento de formación de mentoras de mujeres y niñas en la ciencia. Esta convocatoria fue semiabierta, digamos, o sea, fue abierta a todas las investigadoras pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en México y otras instancias similares en otros países, es decir, que fueran investigadoras consolidadas, que ese es el punto principal y creo que una de las características también de estos programas de mentoría.
Es decir, no estaba dirigido precisamente a personas que ya tuvieran esa experiencia como investigadoras. Lo que yo hice fue postularme para poder obtener primero una beca para formarme como mentora. Ese fue esa primera etapa. Tuve una formación como mentora en un programa virtual, bueno, en línea, porque teníamos sesiones sincrónicas y personas del Colegio Británico nos formaron. Tuvimos un curso en línea, tuvimos actividades síncronas, actividades 100% en plataforma y obtuve un certificado. Posterior a obtener ese certificado, a mí me fueron asignadas 3 mentees, que podían ser de mi país o no precisamente. En mi caso me tocaron de mi propio país. Y entonces yo inicié con este programa. Estuve con ellas durante unos meses, tuvimos este programa formal y nuestra forma de retribución a la beca que recibimos fue precisamente el acompañamiento a estas mentees. Eso fue la primera generación en 2022. Posteriormente a eso, ha habido cada año. Ya ahorita van por la 4ª generación de mentoras. En esa primera generación, pues fue muy satisfactorio porque fuimos las primeras. Y también quiero comentarles que las mismas mentoras formamos nuestra red. Actualmente tenemos proyectos en conjunto, grupos de WhatsApp donde nos comentamos, donde nos felicitamos, donde nos damos ánimos, donde conversamos a veces de nuestros problemas y estreses y situaciones. Y nosotras como mentoras formamos una red. Las mentees por su lado formaron otra y en conjunto todo el programa otro. ¿No? La misma institución, el Colegio Británico, posteriormente ha seguido en contacto con todas las personas involucradas y nos están dando constantemente talleres, reuniones, invitaciones y también a través de nosotras es que ellos siguen difundiendo las convocatorias que salen cada año. Entonces, así fue como yo me acerqué. ¿Qué es lo que hace falta institucionalmente? Yo creo que información, ¿no? Lo primero, que las instituciones estén informadas de este tipo de programas y de la importancia que tienen este tipo de programas, además de la tutoría. La tutoría es un eje transversal institucional, o sea, es parte de la tutoría es parte de los programas de desarrollo de las instituciones, pero la mentoría no. Entonces, para mí, creo que una de las cuestiones que hace muchísima falta en las instituciones es la información y otra es que las personas que saben de mentoría o que están certificadas de mentoras o mentores, pues levanten la mano y puedan proponer en algún momento dado la formación de un programa como este o algo similar, claro, enfocado a las realidades institucionales que se puedan tener y que en algún momento dado puedan apoyar el desarrollo de los estudiantes, no nada más en investigación, sino en muchas otras áreas de la vida profesional de los estudiantes. Y creo que me hiciste otra pregunta, Paulina, pero no sé si hay. No, creo que sí me respondiste mis dudas. Y gracias, Paulina, por tu pregunta. Quiero platicar una experiencia, esto ya es muy personal, y aquí que estamos en confianza. La doctora Angélica, que es mi mentora, me informó de esta convocatoria, ¿no? Y me dijo, mira, está excelente para que tú participes. Y el síndrome de la impostora me invadió y yo le dije, ¿cómo cree, doctora? No, yo no, para nada. Ella me animó y me dijo, claro que sí, tienes todo para estar ahí. Bueno, me voy a postular. Me postulé y fui una de las elegidas, entonces, pues esa es la mentoría. O sea, esa es realmente la mentoría, ¿no? El impulso que te puede dar una persona, la confianza que puede tener en ti, más que tú misma o más que tú mismo una persona y que te puede impulsar a llegar muy lejos. Este programa, también de manera personal, quiero comentar que para mí este programa, para mí ha cambiado mi vida, porque ha cambiado mi visión, ha cambiado totalmente mi visión, adquirí muchos conocimientos en temas de género, mis líneas de investigación iban por otro lado, ahora estoy haciendo estudios de género también, y estoy pues muy contenta de todo lo que he podido desarrollar en este programa como mentora.
y la réplica, ¿no? He estado dando talleres constantemente, he estado acompañando a estudiantes hasta de bachillerato para que tengan conferencias, he dado conferencias, talleres hasta estudiantes de bachillerato para que puedan primero creer que ellas sí son capaces de estudiar una carrera de ciencia y tecnología y que son capaces de lograr todo lo que se propongan. Y siempre pongo yo de ejemplo a las mentees con las que yo tuve alguna relación y todo lo que ellas han logrado en estas áreas. Muchas gracias, Nancy. Bien. Pues le damos ahora el uso de la voz a Kevin, que tiene por aquí una pregunta. ¿Quieres abrir tu micrófono, Kevin? ¿O leemos tu pregunta? Sí, se puede leer y se vota. Sí, que tengo. Ya, cerró su micro. Ah, ok, entonces la voy a leer. Eh, ¿Considera la doctora Nancy que este programa de mentoría podría ser también a niveles un poco más bajos? Hablando de maestría o licenciatura. Y bueno, Morela secunda esta inquietud. Y otra pregunta, bueno, igual contestamos esa pregunta. Sí, gracias. Por supuesto que sí, Kevin. Por supuesto que sí, como lo he comentado, este tipo de programas o las mentoras que se formaron para acompañar en ese momento específico eran estudiantes de doctorado, para acompañarlas en su transición hacia convertirse en investigadoras en las ciencias. Pero se ha replicado este mismo proceso y este mismo programa en otros niveles educativos, desde bachillerato, licenciatura y maestría, especialmente con bachillerato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las chicas y los chicos de bachillerato están en el momento decisivo de qué carrera voy a estudiar. Entonces, cuando están en ese momento, igual que a mí, igual que a muchos de nosotros, nos invade el síndrome del impostor y las mujeres sobre todo dicen, no me puedo dedicar yo a las matemáticas, yo no puedo ser ingeniera por ser mujer, o los hombres también, por ejemplo, yo no puedo estudiar una ingeniería porque tiene mucha matemática y yo no soy capaz. Entonces, desertamos y vamos hacia otras áreas que quizás no eran nuestra vocación, quizás no era lo que realmente queríamos hacer, pero esa falta de confianza en que somos capaces de estar en áreas de la ciencia nos invade a todos. Entonces, no solo creo que es posible, sino necesario e importante que se desarrollen este tipo de programas en las instituciones de todos los niveles educativos. Entre más jóvenes mejor, ¿sí? Porque es cuando están apenas formándose y apenas, pues, logrando eso, ¿no? Por ejemplo, quiero platicar sobre ello. eh, Esta estudiante de Coahuila, ¿no? Primero era la primera mujer en su familia que estudiaba una licenciatura. Y sí comentaba ella que en su casa le decían, pero ¿cómo? ¿Qué vas a estudiar física? ¿Pero eso qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? O sea, no, pero ¿para qué estudias si tú te vas a casar, no? Entonces, ese tipo de mentalidad y ese tipo de ideologías, con este tipo de programas se puede mejorar mucho y se puede cambiar, se puede transformar la realidad de las personas, especialmente en esos momentos de la vida que son decisivos, como cuando se elige carrera o cuando se elige seguir estudiando o no, o cuando se elige postularse para una beca o cuando se elige postularse para un posgrado. En esos momentos es cuando es más importante ser acompañado por alguien. Muy bien. Bueno, en este mismo sentido estaba la pregunta de Neidy, que decía si había programas de mentoría para maestría. Y bueno, pues esto ya se ha resuelto. Se entiende pues que es una necesidad y bueno, creo que vale la pena retomar, Nancy, si nos puedes compartir cuáles, además de saber esta forma en la que tú llegaste o en la que llegan las mentoras, ¿qué características tienen que cubrir? Y ya nos decías, el Consejo Británico las eligió, pero o sea, si pudieras decir en 3 palabras, ¿cuáles son las características de estas mentoras? O si alguna persona quisiera ser un mentor, ¿qué rasgos, así, no sé, 3, 5, así tendrías
tendríamos que incluir. Y otra cosa que me llama mucho la atención es, de pronto asignamos, me tocó en la coordinación de la maestría, que buscábamos afinidad entre los perfiles de los directores, de las directoras y de los estudiantes, ¿no? De posgrado en este caso, de maestría. Y entonces, con base en ello, vamos haciendo este trabajo de empatarlos y de que puedan trabajar por líneas en común, incluso por carácter también, porque sí nos podemos dar cuenta de que tienen elementos que comparten, ¿no? Incluso valores, ciertas cosas. Sin embargo, esto no siempre prospera de una manera positiva, ¿no? Resulta que luego no hay una buena comunicación o que esta asignación no fue la adecuada, que eso sucede también en la mentoría y cómo se resuelve, porque puede ocurrir, ¿no? Que como esta parte humana que es tan eh, indescifrable de pronto pueda por ahí jugar en contra de este acompañamiento académico. Si nos pudieras compartir, Nancy, por favor. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Paula, por tus preguntas. A todos también, muchas gracias por sus preguntas. A Kevin, a Eneida, a Paulina, muchas gracias por las preguntas que hacen. Muy interesantes. Bueno, una de las características que buscaba en ese momento el Colegio Británico, pero que yo creo que es importante a nivel general, no es la formación, o sea, es la experiencia. La experiencia que tú tengas en un área específica. Tú puedes compartir solo desde la experiencia, ¿no? Las personas que ya tienen muchos años o algunos años en ciertas áreas, por ejemplo, en la investigación o en las ciencias, pueden compartirte eso que han vivido y te pueden dar una proyección de lo que puedes esperar de tu formación, tu trayectoria académica o profesional. Entonces, desde mi punto de vista, más que información, experiencia. Y lo demás son valores. Uno de los valores más importantes que yo creo que se da, y lo hemos comentado en algunos momentos, hasta contigo, Paula, la generosidad, ¿no? La generosidad o sea, de poder compartir eso que sabes y lo que no sabes lo investigas para apoyar a tus mentis. La cuestión es que no seas egoísta de tus conocimientos, que les abras las puertas, que quizá lo que para ti fue muy difícil en algún momento se los puedas facilitar a ellos, les puedas dar un consejo, les puedas ayudar a buscar información, los puedas presentar con algunas personas y que les abran las puertas. Entonces, eso no solamente se logra con la generosidad. Y otro, o sea, me dijiste tres, yo creo que hay muchos, pero tres. Para mí es la experiencia, la generosidad y la empatía. La empatía es muy importante, tener empatía por la otra persona, ¿sí? Las mentís con las que yo tuve el privilegio, porque la verdad es que fue una suerte y un privilegio estar con esas mujeres y que hasta el momento las admiro muchísimo, es que no nos centramos en aspectos académicos o profesionales, es que todas tuvieron la apertura, afortunadamente, de compartirme situaciones personales, tristezas, preocupaciones, incluso enfermedades, procesos legales que estaban viviendo en esos momentos y que a lo mejor después transitaron y que yo tuve esa suerte y que las demás mentoras también de poderlas acompañar desde la empatía, ¿no? Desde el cero prejuicio, el cero juzgar y ser empático con esas personas, ¿no? Y desde mi punto de vista también ellas comentaban que les gustó que yo también les compartía, ¿no? Yo también les decía, fíjate que yo pasé por eso, fíjate que en mi familia, fíjate que en mi situación, en mi pareja, en mis hijos, pasa, en mi institución, con las personas con las que trabajo. Entonces, lograr esa comunicación, como dice la literatura y los autores, no se centra en la transmisión del conocimiento, se centra en la relación, precisamente. Y en cuestión, Paola, en cuanto a los retos que yo observo o cómo se resolvieron ciertos retos, lo que yo observé fue que el principal reto fue la falta de tiempo, no la falta de ganas, ni tampoco la falta de entusiasmo por parte de las mentoras. Eran mujeres investigadoras del SNI con tiempos completos, con muchos proyectos y a veces no lograban concretar las sesiones con las mentees o tenían que cancelar de último momento. Les faltaba el tiempo. En ese caso, como se resolvió en el programa,
es que teníamos un sistema en el cual estábamos dando como los resultados periódicos en los informes, vaya, los informes periódicos y las mentis también. O sea, las mentis también evaluaron a la mentora y en su momento cuando sucedió este tipo de situación, que fue la falta de tiempo, creo que fue el enemigo número uno, pues se asignaron otras personas. Se reasignaron esas mentis con otras mentoras. Y las mentoras que tuvieron esa situación también fueron honestas y sinceras y hasta ellas mismas comentaban que, porque generalmente por cada programa, por cada generación se asignan de 3 a 4 mentis por mentora. Entonces, ellas mismas decían, no puedo con 4, puedo con una, no puedo con 4, puedo con 2, o esta generación no puedo, la siguiente sí, y entonces se les reasignaba. Pero yo creo que más que la falta de, de, de entusiasmo y de las ganas de hacerlo, pues fue que a veces los tiempos no dan, ¿no? Y en cuestión del seguimiento, en cuestión de lo que hay después de ese programa, también es la falta de que sí, quisiéramos las mentoras estar muy, muy en contacto con nuestras mentis. Las mentis también quieren estar en contacto con nosotros y con sus compañeras y a veces no se concreta, ¿no? A veces nos escribimos, nos decimos, nos vemos, nos conectamos, vamos al café y a veces no se logra. Somos todas muy ocupadas con muchas cosas, con muchas responsabilidades y lo que comentábamos hace rato con Paula antes de iniciar, ¿no? Que a veces las mujeres, la realidad es que tenemos dobles roles, esa es una realidad, y tenemos el rol de investigador triple, investigadoras, profesoras, madres, amas de casa y etcétera, y a veces es un poquito complicado también. Entonces yo creo que el enemigo público número uno es la falta de tiempo, Pablo, más que otra cosa. Muchas gracias, Nancy. Eh, Yo sí, quisiera adelante, Rafa. preguntarte, así como lo planteas, yo estaría pensando como de manera burda, pero como en tres niveles. Una es la dirección de tesis, donde puede haber aspectos personales, pero el enfoque es fundamentalmente a sacar un proyecto. Estaría la tutoría, que viene como, de alguna manera, como un segundo nivel, y luego estaría la mentoría. Y por lo que comentas, me da la impresión que es más difícil, o sea, no necesariamente más difícil, sino más selecto el grupo de personas que tienen las características para ofrecer mentoría. No sé, ¿cómo lo ves? Sí, ¿Dirías que sí? ¿Dirías que... sí. o son simplemente habilidades diferentes? Sí, es que lo que pasa que son cuestiones diferentes. Por ejemplo, en el caso de este programa, las mentoras éramos solo mentoras, no éramos directoras de tesis. Incluso nos tocaba, yo sonreía ahorita porque una de las funciones más importantes que teníamos era un poco mediar la relación entre las mentis y sus directores de tesis, porque ellas tenían sus directores asignadas por sus mismas instituciones o asignados. Una de las participantes en las informantes del estudio tenía muchos problemas con su director, muchos problemas, por cuestiones de roles de género y de estereotipos, esa es la realidad. Entonces, mi labor con ella era orientarla respecto a eso. Era como, háblale por este lado, entrégale esto, no, así como cuestiones más de la relación entre ellos, ¿no? Entonces sí veo yo como niveles. Eh, la mentoría no necesariamente, o sea, una mentora no necesariamente es directora de un trabajo, de un proyecto, pero sí una directora o director de proyecto puede ser mentor. No sé si me doy a entender. Yo di mi caso, por ejemplo, ¿no? Mi directora de tesis de doctorado se convirtió en mi mentora y amiga y maestra de vida, ¿no? De toda la vida. Y comenzó nuestra relación con esta cuestión académica, con esa asignación, es una asignación académica que tiene precisamente un punto de inicio, un punto de fin, culmina
la titulación, la entrega de la tesis y la titulación, y ahí se queda, ¿no? Y muchas veces las relaciones quedan ahí. Entonces, la mentoría trasciende eso. La mentoría trasciende el tiempo que dura la mentoría de manera formal. La mentoría trasciende un proyecto o la duración de un proyecto. Trasciende hacia una relación mucho más cercana a través de la vida, ¿no? Y el acompañamiento, no tanto académico, sí, pero no tan académico, sino más bien un acompañamiento integral. Creo que esa es la palabra, la integralidad. Integral en cuanto a situaciones académicas, trayectorias laborales, cuestiones normativas, tramitología, problemas personales, problemas emocionales, problemas de salud, situaciones que vivimos cotidianamente. Entonces, yo sí veo esa diferenciación, o sea, esa diferencia entre la mentoría como una actividad o como una relación transversal y permanente y una dirección de tesis, por ejemplo, que tiene fecha de caducidad y que sí tiene ciertos lineamientos específicos. Y la tutoría, ¿no? Que por otro lado es algo así también diferente y que va más en cuestión de las trayectorias académicas de los estudiantes y situaciones de tipo administrativo. Entonces yo veo esos, yo los veo más como niveles, no como complejidad, sino más bien como niveles y la diferencia en la permanencia y en lo que aborda cada uno de los roles. Entonces eso podría yo responderle. Bien, Eneida, tú. Sí, Eneida, levantaste tu mano y luego retomamos un comentario de Samuel y otro de Adrián. Adelante, Neidi. Hablando de la mentoría más que No se nada entiende, ¿no? enfocada al género, Se este está caso por cortando, Neidi. ejemplo, Ya. de mujeres que se han comenzado no sé pero alguna experiencia en otras situaciones, por ejemplo, a mí me ha tocado ver algunos casos en la maestría donde de lugares regionales. Donde nosotros estamos muy Ya apagó su micrófono. Ya. Sí, Neidi, te escuchas muy lejos y se entrecorta, no te logramos entender. No. No, seguimos escuchándote lejos. Es como si tu micrófono fallara o tal Ajá, vez tu conexión no está estable. gracias, Pau. No, no se escucha. No, se ¿A mí me sigue escuchan escuchando. mejor? A ver, un poco mejor. A ver. Este, te comentaba que a mí me surgió una duda que está hablando principalmente acerca de las mentorías en cuestión de género. Por ejemplo, en este caso de que se animan entre mujeres unas a otras. Este, pero no quería preguntarle si por ahí tendrá alguna experiencia donde haya acompañamiento, no mentoría por alguna otra situación. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver en la maestría algunos casos donde, por ejemplo, vienen de comunidades rurales o que no están tan acostumbradas como a la manera de trabajar por proyectos de la universidad, como que aparte de su tutor de tesis, no sé, necesitan como un apoyo más cercano, similar a lo que describe en este caso de mentoría. Y gracias, Neri. Lo que entendí es si, en pocas palabras, si hay un programa, si la pregunta es si se conoce algún otro programa de mentoría que no sea dedicado de mujeres para mujeres
sino para estudiantes en otros contextos. Y ponías el ejemplo de estudiantes que vienen de algunas regiones que tienen un acompañamiento diferenciado. ¿Sí? ¿Me podrías confirmar eso, por favor, Eneida? Solo para estar seguros, porque sí el audio fue muy deficiente y luego Así cedemos. es, sí, así ¿Sí? es. Ah, súper, muchas gracias. Nancy. Ujú. Gracias, Eneida. Y disculpa las cuestiones técnicas para escucharte, tuvimos algunos inconvenientes. Sí, sí existen otros programas. Este solamente es uno muy específico, que es del Colegio Británico y que su fundamento está o el objetivo principal está en la inclusión y la permanencia de las mujeres en la ciencia y las niñas en la ciencia, ¿no? Y el desarrollo de las mujeres, digamos. Pero hay muchos otros programas a través de las mismas instituciones educativas. Hay iniciativas, ya se han creado algunas iniciativas. Yo he sabido que a partir de este tipo de programas, digamos, más internacionales, ha habido réplicas a niveles, ya digamos, nacional, por ejemplo, en la UNAM. En la UNAM hay programas de mentoría donde precisamente, como tú dices, se acompaña a los estudiantes en ciertos aspectos muy específicos de su desarrollo y que no solamente está enfocado en las mujeres y no solamente en las áreas de la ciencia. Entonces, sí hay algunos. No te puedo yo decir así específicamente en este momento que estén enfocados, por ejemplo, para maestría y que estén enfocados en tecnología, pero me comprometo a investigarlo también con mis mismas colegas, que son las que ellas están en diferentes instituciones en México y en otros países, y pasarte la información, Eneida, que yo tengo tu contacto y te paso la información sobre alguna donde tú pudieras incursionar de una manera especial. ¿Sí? El mismo Colegio Británico tiene otras iniciativas también, tiene otras iniciativas, pero en su mayoría sí están enfocadas, no solo en estudiantes de doctorado, pero sí en mujeres y en áreas de la ciencia, pero sí hay en ello. Sería particularmente relevante, consideras, en el caso de nuestros estudiantes de posgrado que trabajan en línea. Sería fabuloso. Sí, yo creo que sería muy bueno. Por ejemplo, un programa para exclusivo para estudiantes en la virtualidad sería muy bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos los tutores, precisamente como mencionaba Paola, los tutores académicos, pero los tutores académicos, bueno, la situación que yo veo es, uno, tenemos asignados muchos, con 15 estudiantes, ¿no? O a veces más. Eh, Son muchos. Y en segundo lugar, pues nuestro rol es académico, o sea, nuestro rol es más de tipo, tres aspectos, ¿no? El académico, el acompañamiento, que no reprueben, que en qué se les puede apoyar para que permanezcan, para si tienen alguna situación también de currículum, de trayectoria académica, administrativa, que casi siempre ellos acuden a nosotros cuando les aplican algún artículo, van a hacer algún trámite de tipo administrativo. Yo en mi caso particular a mis tutorados, que también tengo algunos, yo sí trato de tener un acercamiento y decirles, ¿tienes alguna situación personal? ¿Quieres platicarme de algo? Algunos sí se acercan, muchos otros no. Muchos otros no. Como ven al tutor académico, no se animan a tener esa cercanía y esa relación. Algunos sí. Sí ha habido a estudiantes que me han dicho, por ejemplo, una hace poco me dijo, estoy a punto de tener un bebé, tengo una situación de salud, entonces necesito apoyo académico, pero también personal, ¿no? Y entonces ahí estuve acompañando como ese tipo, ¿no? O a veces que tienen alguna situación muy fuerte de salud, etcétera. Pero no es como, no está enfocado exclusivamente a ese ámbito. Y en el ámbito del posgrado menos, porque en el ámbito del posgrado está muy enfocado a el acompañamiento para la concreción de su documento de obtención de grado, sea tesis o sea proyecto de intervención o memoria de experiencia profesional.
totalmente enfocado al proyecto, ¿no? Más tipo director de tesis, como habíamos comentado, aunque ese nombramiento ya se da al final. En la tutoría es netamente para el proyecto, entonces todavía menos se está dando, pues, como mentoría. Y yo lo veo así, o sea, como una poquito falta de información y de difusión de esto y de preparación de los mismos académicos para dar este tipo de acompañamiento, que es un acompañamiento más socioemocional que académico, ¿no? Porque para lo académico sí, yo no es que juzgue el sistema, sino que se está dando muy adecuadamente, pero sí considero que le hace falta. No, lo agradecen mucho los estudiantes, muchísimo. Cuando hemos tenido la oportunidad, yo, Paola, como coordinadora de programa, yo como tutora en algunas ocasiones, cuando hemos tenido la oportunidad de apoyar a algún estudiante de manera personal, lo agradecen muchísimo. Más en la virtualidad, más porque no están aquí, porque no nos vemos, porque ellos no pueden acercarse con sus coordinadores, con los administrativos a plantearles alguna situación y lo hacen a través de nosotros y nosotros logramos apoyarlos en alguna medida. Ellos lo agradecen mucho. Entonces yo creo que sí es muy necesario, sería ideal, sería muy bonito y sería necesario y sería importante complementar lo que ya hay, ¿no? Lo académico y lo tutoral en cuanto a los documentos de obtención de grado. Esa cuestión socioemocional yo creo que sí hace mucha falta en las instituciones. Es muy importante. Sí. Y ahorita pero se está dando una nueva forma de tutoría, bueno, aquí en la institución, que es la tutoría de prácticas profesionales, ¿no? En la cual también he tenido oportunidad de participar y está un poquito enfocado en eso, pero muy focalizado en las prácticas profesionales, ¿no? El hecho de tenemos contacto con los estudiantes y estamos a la disposición de ellos si tienen alguna situación dentro de su empresa o institución donde están haciendo sus prácticas. Sí, y sí estamos ahí, o sea, de que cómo te está yendo, lo que estás haciendo está relacionado con tu carrera, tienes alguna situación de discriminación, has tenido algún problema con tus horarios, te estás organizando bien, pero está focalizado, no es integral, no es lo que tú mencionabas, holístico, integral, sino muy focalizado a una actividad en particular, que es otra forma de tutoría, pero sigue siendo tutoría y sigue siendo académico, ¿no? Hacia la cuestión de tipo más académico de socioemoción. Bueno, pues Quisiera, eso. quisiera retomar una observación que nos hace Adrián Michel. Adrián, me voy a permitir leerla. Dice, de acuerdo con lo que comentan de la mentoría, pero el director de una tesis no podría ver la mentoría como una intromisión a su papel como director del estudiante. Y, y sumándome un poco a este comentario, quisiera preguntarte, Nancy, ¿dónde está la línea o dónde observas que está la línea entre este rol de dirección y el del acompañamiento socioemocional que terminamos haciendo como directores? Pero es O que no todos. no todos. Ok, Es, ok. que también va un poco el tema de sexo, por ejemplo, los hombres, y más en áreas STEM, que tenemos fama de ñoños y carentes de capacidades de socialización y muchas veces de sentimientos, sería difícil hacer mentoría, ¿no? Pero funcionaría un programa como este, pero con hombres. Pues sí, o sea, de que funcionaría, yo creo que sí funcionaría, pero hay que formarlos, ¿no? Y hay que, como nos formaron a nosotras, hay que formarlos. Bueno, respondiéndole, pero muy interesante lo que dice, ahorita lo retomamos. Lo que pregunta Adrián, gracias Adrián por tu comentario, bueno, más que pregunta es un comentario, sí se puede dar y sí se ha dado. No debería darse porque son roles totalmente diferentes, ¿no? Como sabemos, el director se focaliza en apoyar al estudiante y asesorarlo en la cuestión académica y metodológica y de contenido también en cuanto a el documento de obtención de grado, sea tesis, sea proyecto de intervención, o sea memoria de práctica profesional, etcétera. Y está enfocado en eso, ¿no? La mentoría no está enfocada en eso. La mentoría, al menos desde el programa que yo les expuse el día de hoy, no está enfocado en la tesis. Yo, o sea, por ejemplo, como mentora sabía el tema que estaba desarrollando mi mentí, sabía en qué situación estaba, o sea, si la estaba iniciando, si ya la estaba terminando,
pero yo no le daba consejos ni metodológicos ni de contenido respecto respecto al documento de obtención de grado. Pero algunos directores sí nos pasó, que con uno sobre todo, que sí se sintió invadido, que sí se sintió como, pues si ya te están ayudando allá, pues allá que te ayuden, y tuvo una actitud un poco difícil, ¿no? Que luego pues hablando con la mentí, ella pudo aclarar la situación, explicarle desde dónde era mi acompañamiento y que era una cosa, primero, diferente, pero integral. ¿No? Que no era que yo estuviera desatendida de, yo no sé cómo vas con la tesis y que te vaya bien, ¿no? Sino, ¿cómo vas? Sí, ¿cómo vas con tu director? ¿Cómo te llevas con tu director? ¿Te está apoyando? ¿Te está obstaculizando? En unos casos también obstaculizan, y cómo podemos solucionar esa parte de la relación, más que la parte de si se va a terminar en tiempo y forma o si utilizas un método u otro método. Pero sí se da, Adrián, sí se da esa situación, sí se ha presentado el caso y pues se ha tratado de solucionar a través de la mentí o del mentí. Y lo que dice usted, doctor, pues es muy interesante, es lo que yo le comentaba. No, los mentores por lo general no son los directores de tesis, pero sí los directores de tesis pueden ser mentores. Y sería ideal cumplir con esa función, más en las instituciones donde no hay una figura de mentor, ¿no? Entonces, uno como director de tesis es un acompañamiento de decir, y sí se da más entre las mujeres, y sí un poco más difícil en las áreas STEM, de decir, bueno, te estás atrasando con tu tesis, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Y nos encontramos infinidad de cosas, ¿no? Una situación de salud que nos ha pasado, una situación personal, una situación económica, un familiar enfermo, y luego hasta entre nosotros, ¿verdad, Paula? Con los coordinadores, oye, me he dirigido así como abogando por ellos, tiene esta situación, vamos, ¿cómo podemos apoyarle? Etcétera, ¿no? Entonces ahí está nuestro rol de mentores y mentoras, y sí creo que sí se puede lograr. O sea, yo creo que sí, la mayoría de las mentoras, mujeres, que participaron en este programa son científicas de mucho renombre, ¿no? De mucho, mucho renombre. Julieta, la de la UNAM, Julieta Fierro, fue parte de la primera generación. Bien. Julieta Fierro y otras grandes, grandes científicas, y son generosas, es lo que yo te comentaba, son amables, son generosas, son empáticas y apoyaban, ¿no? Entonces, sí es posible, yo creo que sí es posible, lo que hace falta es información, formación y institucionalización de este tipo de programas en las universidades y en las empresas también. Porque este es un fenómeno que no solamente se da en la academia, es un fenómeno que se da en la vida y en el trabajo también, en los aspectos laborales. Siempre es muy bueno tener a alguien con mucha más experiencia, sobre todo cuando vamos iniciando en algún proceso y que nos ayude, ¿no? Y que nos abra las puertas y que nos diga por dónde y que nos facilite de alguna manera, no que haga las cosas por nosotros, por supuesto, pero que nos facilite de alguna manera la inclusión y el tránsito y la permanencia en esos espacios. Entonces yo lo veo de esa manera. Sí, te quisiera retomar dos observaciones. Samuel, no sé si ya lo había leído, pero él señala que la experiencia es un factor fundamental para poder mejorar la asimilación de los aprendizajes, porque eso no viene en ningún documento teórico. Y desde mi avance, estas pláticas de las experiencias en sus investigaciones me han ayudado a tener en mente factores que no había delimitado. Y quiero, si me permites, Samuel, comentar la experiencia de tu primer ponencia, que venías acá hace un par de semanas, y dices, ¿y cómo tengo que hacer eso? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo me concentro? Pero qué hago con tan poco tiempo? ¿Y cómo resumo todo? Y bueno, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, claro que estos espacios de comunidad permiten que podamos compartir desde lo que conocemos, pues estas experiencias y que para ustedes sean eh, transitadas con mayor fluidez. Neida nos dice, otra pregunta, ¿cómo se asigna a alguien como mentor? ¿La estudiante puede elegir o las mentoras se acercan?
En el caso del programa de mentorías de mujeres y niñas en la ciencia, no se eligió, o sea, ni las mentoras elegimos, ni las mentís pudieron elegir, nos asignaron. Ahora sí que fue cuestión de suerte. Nos asignaron a cada mentora entre 3 y 4 mentís y posteriormente nos pusimos en contacto directo con ellas y establecimos nuestro rol de trabajo, cómo íbamos a estar trabajando, cada cuánto nos íbamos a ver y qué tipo de actividades íbamos a realizar, etcétera. En ese caso, son así, son asignados por la institución, a menos que hubiera una situación que según yo sepa, la primera generación no hubo ninguna situación, digamos, de que no se hayan entendido, de que hubo algún roce de tipo personal, que puede darse, en esa generación no lo hubo, pero sí hubo de falta de tiempo, sobre todo de atención de la mentora hacia sus mentís, ahí sí hubo una reasignación, ahí sí, pero tampoco elegida. También fue que se le reasignó a las mentoras que estaban dispuestas a recibir una mentí más o 2 mentís más para poderlas atender y poderles dar ese acompañamiento. En ese caso es así, Eneida. Digo, puede haber algunos otros casos en los que uno elija. No sé si a ti te ha tocado, por ejemplo, no mentor o mentora, pero que te hayan dicho, oye, algún maestro con el que tú te lleves bien y que le podamos enviar tu trabajo para lectura, algún profesor que tenga experiencia en este ámbito, conocimientos en este otro ramo y que pueda leer tu trabajo para que te pueda acompañar. Y a veces sí se les da la opción tanto a los mismos estudiantes como a los profesores, ¿no? O los mismos profesores decimos, ese trabajo que está haciendo Eneida es de mi línea de investigación, me gustaría acompañarlo, ¿no? O me gustaría acompañar a Eneida por esta situación o por otra situación. Sí se puede dar, aunque generalmente en este tipo de programas no es así. Se da de manera, eh, pues asignada de acuerdo a los criterios propios de la institución. Gracias, Nancy. Voy a retomar otro comentario de Morela Ledesma, que nos cuenta que su micrófono también tiene unas dificultades y quiere rescatar un aspecto que le gustó y es esa formación de redes transversales, el sentirse parte de una comunidad y el encontrar en sus compañeras una fuente de inspiración y ejemplo. Todo eso como resultado de las mentorías. Qué bonito. Sí, efectivamente. Y bueno, Morela, yo aprovecharía para recordar que cuando ingresaron a la maestría, Morela está en segundo semestre, y mi primera recomendación, si recuerdas, fue hagan un grupo entre ustedes y no se suelten. Y creo que ha sido parte de lo que les ha fortalecido como generación. Entonces, bueno, si bien no era algo intencionado como mentoría, creo que en su momento ha sido algo Creo que en el caso de doctorado también se observa el fenómeno. Se observa mucho. Entre más se integra la generación, avanzan mejor. Exactamente, avanzan mejor, pero además son fuente de inspiración, como decía una de las informantes del estudio. No solamente se acompañan y se ayudan, sino que se inspiran, ¿no? Mutuamente. Una de ellas decía, como mi compañera que ya está en Estados Unidos trabajando en una empresa muy, muy buena para ella, eso me inspira a que yo tengo que hacerlo también, ¿no? Como por mí y por ellas, ¿no? Como equipo, como grupo, y Claro. eso lo manifiestan muy abiertamente y sí, efectivamente, Morela es algo muy, muy bonito que se da y que así por generación o por grupo es notorio, como bien dice el doctor Rafael. Muchas gracias por tu comentario. Muy bien. María Inés, Ivonne, En, en- pues, en el caso del doctorado que yo estudié, Ujú. la figura que había era un ombudsman, una especie de ombudsman. Era el decano, tenía el rol de atender conflictos. O sea, si tú tenías un conflicto con tu director de tesis, con tu director del programa, con otro investigador, y sentías como que era más
era difícil de resolver por la diferencia en jerarquía, digamos. Él funcionaba como alguien con quien podías hablar de manera privada, que no tenía, No te comprometía, digamos. no te comprometía a que le fueran a decir al otro y te ayudaba en eso, pues, o sea, había alguien a quien podías acudir en caso de necesidad. Esa era como la figura que estaba ahí. Ujú. Si tienes algún problema y necesitas consejo, en general, consejo, es alguien con quien puedes hablar que no está en la verticalidad de la institucional, sino que está como afuera. Sí, Entonces, no cubría, creo yo, el rol completo, digamos, de lo que es un mentor, porque no había un seguimiento, pero sí servía el saber que había alguien ahí. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve la oportunidad de conectarme con un investigador emérito ujú, hacia el final del doctorado y me gustó una parte del problema que él planteaba y empecé como a tener contacto con él y él se empezó a emocionar con la idea de que yo trabajara en ese tema. ujú. Pero yo no quería trabajar en ese tema, sino tomar ese tema y adaptarlo como parte de lo que yo estaba haciendo. Entonces, en un momento yo tenía el conflicto entre seguir la línea de mi directora de tesis o seguir la línea de este investigador que ya era emérito, pero que pues por ser emérito era un investigador reconocido, Sí, de alto rango, de digamos. alto rango, y entonces era decirle que no a este. Sí, sí. Y lo que hice fue ir a hablar con el decano. Le pedí una cita, hablé con él, y él lo que me dijo dice, no, pero no te preocupes, él es famoso y todo, pero ese tema es muy de él. Entonces, tú haz lo que necesitas hacer para obtener el grado. Sí, No pasa nada si no sigues esa línea, porque además él ya no tiene, dijo él, un poco como el rol que tenía antes, porque ya cumplió su periodo, ya está sí, un poco de salida. Entonces, yo no te aconsejaría seguir por ahí, porque es una línea que está un poco ya de decadencia, decía, ¿no? claro. Entonces, eso me ayudó a mí a tomar una decisión que para mí era muy difícil, Sí, sí. ¿no? Y que no podía ir a decirle a mi asesora, oiga, es que tengo dudas si seguir con usted o irme con el Sí, otro. no, no. Entonces, esa figura intermedia me resultó útil. Me imagino que una mentoría podría ser incluso más fuerte, ¿sí? Claro, Más interesante. pero es interesante e importante que en la institución había esa, Sí, es si bien no era un mentor, pero era una persona que apoyaba y acompañaba al estudiante en este caso. acompañado en este caso al grupo, porque cualquiera Ajá, podía ir, ¿no? Cualquiera podía ir, sí. sí, Era sí, como la figura así fuera, ¿no? Si tienes algún conflicto con la estructura, ahí te van a apoyar. él te puede apoyar y no permea, ¿no? Es una consulta privada que Sí, no se va a manejar de ninguna otra forma. sí, perfecto, interesante. Muy bien. Muy bien. Inés nos dice, en mi caso solo quiero felicitar a Nancy por tan hermosa labor como mentora. Ay, En lo personal, agradezco que hayas compartido con nosotros tu experiencia. Ivona Lanis nos dice también gracias, doctora Nancy, por su labor como mentora. Gracias por ayudarnos a no desistir. Muy bien. muchas gracias, Inés. E Ivonne, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias. Muy bien. Yo no quisiera que cerráramos sin que pudiéramos establecer, o sea, que pudiéramos imaginar, Nancy, ¿cómo crees que podríamos tener este espacio de mentoría en los programas virtuales? Sabemos que hay una diversidad de necesidades, tenemos estudiantes con discapacidades, tenemos un montón de perfiles heterogéneos. Sí. Y bueno, ¿cómo te imaginarías este espacio aquí? Ay, qué bonito sería. Vamos armándolo, Pablo. Bueno, yo creo que pues, es que se puede hacer de manera ascendente o descendente. De manera ascendente, iniciando con un programa, ¿no? Desde un programa, coordinándonos a lo mejor con un coordinador de programa e iniciando en eso de manera ascendente desde un programa con un pequeño núcleo, con un grupo o con una
un solo programa educativo y luego permearlo hacia arriba de la institución. Y otra es descendente, ¿no? Desde los coordinadores de carrera o los coordinadores de posgrado también, y empezar a hacer un plan, ¿no? Por ejemplo, esta formación que a mí me dieron me permitió tener los conocimientos para plantear todo un programa, ¿no? O sea, hay como pasos a seguir que se tienen que hacer, y la idea es pues hacer el vínculo. De esas dos maneras veo yo. O sea, una podría ser de manera micro a macro y otra macro a micro, ¿no? Veo más fácil de la micro a la macro, claro, ¿no? Desde lo particular hasta lo general. Y sobre todo eso, por ejemplo, nos pudiera servir mucho un primer intento, o no intento, una primera generación, por ejemplo, para como tipo diagnóstico, ¿no? Como para ver las necesidades reales de nuestros estudiantes virtuales en comparación con los presenciales y las necesidades propias de la virtualidad, ¿no? Los tipos de situaciones, los tipos de particulares de vida que tenga cada uno y las necesidades específicas, que más o menos las conocemos, pero que a lo mejor un programa como estos nos permitiría hacer una radiografía mucho más certera de esas necesidades y podemos pues hacer ese esfuerzo. Pues necesitarías formar, ¿crees? Eso es primero es formar a los mentores. Entonces, ese es el punto número uno del proceso. Formar a los mentores y después hacer la asignación y todo el proceso que conlleva. Pero sí, necesitaríamos formar mentores desde cada programa. Necesitarías un grupo de voluntarios, y de ahí, voluntarias probablemente. Encabezado por el doctor Rafael, por supuesto. Ya somos 3. Ah, No, yo Pau Ramírez también. dije que yo era ñoño. Desde hace rato quería decir a Rafa que en el Higher Education Research Institute hicieron como en su última encuesta que abordaron mentoría, decían que los hombres suelen tener mejor comunicación con sus mentorados o al menos más frecuente y sus mentorías van muy orientadas a la investigación y en cambio las mujeres se orientan a la enseñanza y también suelen tener más mentorados en como 5 o 6 más que un hombre. Entonces, pero eso no quiere decir que no sean buenos y que no deban incorporarse a este tipo de Yo ya actividades. me estaba lavando las manos, gracias a Paula. No. muy bien, pero sí, podemos empezar así. Podemos imaginarlo. Programa, sí. Quiero retomar un comentario que llegó después, de Morela, que dice, lo anterior lo comenté retomando la información de la doctora Nancy. En lo personal, claro que ese grupo de WhatsApp en la maestría nos ha servido muchísimo y me pregunto si en algún momento se pensaría en implementar algún programa de mentoría en la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales. Creo que por el hecho de ser un programa virtual para algunos, para mí, que no había tenido esa experiencia como estudiante, ha sido un reto más que cumplir y resolver. Claro, por eso. Muy bien, pues lo vamos a platicar desde esto que nos imaginábamos con la doctora Nancy, de cómo iniciar en los programas virtuales. Creo que un programa de posgrado como la maestría en gestión sería un campo fértil por la cantidad de estudiantes que son y por el perfil de quienes formamos la planta docente. Creo que podría haber ahí grandes posibilidades, pero bueno, ya lo vamos a revisar y con gusto les estaremos informando. De todas maneras, tanto la doctora Nancy como una servidora estamos en el programa. Cualquier duda que tengan, pues les podemos ayudar. También la maestra Paulina Ramírez, con su generosidad, podrá orientarles también. Y bueno, pues si bien no hay algo formal o institucional, creo que todos sabemos con quién podemos recurrir Y cuando otra lo necesitamos. Ajá. nota al margen, en el PDI 2025-2031, en el eje de vida profesional, me parece que está la iniciativa de formar estos programas de mentoría. O sea, sí existe al menos la intención universitaria para irse por ahí. Obviamente, pues, dependerá también de nosotros, ¿no? Fortalecerlo, pero sí existe, al menos en los piensos de
de los universitarios. Gracias, Pau. Pues sí, para que lo tengamos en mente. Y podemos hacer una propuesta que vaya de lo micro este, a lo macro. Pues bueno, muchas gracias a todos y a todas por esta mañana. Si les parece, pueden abrir su cámara, nos encantaría verlos. Hacemos una captura de pantalla de esta sesión final. Ivonne, mira qué sonriente. Morela, qué gusto verte. Ya dormiste. Voy a detener la grabación y